hay algo que te moviliza, que te dice hay que hacer esto, ¿no? Perseguir tus sueños. Yo hice algo que valía la pena, ¿sí? Steve Jobs decía hacer una muesca en el universo. Yo vi cuando tenía, como te conté, tenía como 7 años y vi una foto de Tenzing Norgay, el Sherpa en la cumbre del Everest, y dije, yo quiero hacer esto. Si logras armar un equipo excepcional, que no estoy diciendo que sea fácil, ¿eh? Pero si lo logras armar, ese equipo excepcional va a llevar a tu compañía, a tu organización a resultados que ni siquiera tú imaginas. Entonces uno pasaba a ser de las personas más poderosas de Chile. Tienen una vida y esa vida hagan cosas que para ustedes es significativo. Mi hija me decía, no diga esa cuestión, papá, que ya todo el mundo dice lo mismo. Y yo le decía, pero hija, si es cierto. Con Mario Kreuzberger, me invitó, me dijo, Rodrigo, quiero invitar a Miami, quiero que conozcáis cómo es la tele en Miami. Hacer reestructuraciones, etcétera, y eso fue extremadamente difícil. Entonces ya, bueno, vamos a subir a la Concagua y vamos a subir el Ojo del Salado y vamos al Perú y vamos a Alaska. Entonces de repente dijo, ¿por qué no vamos leve? Ya vamos leve. El principal desafío de un gran líder es... Antes de empezar, tómate un segundo para suscribirte y darle a la campanita para seguir apoyando contenido como este. Nos vemos en el capítulo. Hola, bienvenidos al podcast Lo que callan los líderes, el podcast donde hablamos con líderes reales para escuchar sus historias, sus porrazos, sus aprendizajes y una de las cosas que consideramos más importantes, cómo construyeron sus equipos de alto desempeño. Hoy día estamos con un tremendo invitado, referente total en nuestro tema que es el liderazgo, que es Rodrigo Jordán. Rodrigo ha sido muchas cosas, pero dentro de él ha sido montañista, ha subido el Everest por las Tres Caras, ha subido también el K2, el Lhotse. También ha tenido paso por medios de comunicación, fue director ejecutivo de Canal 13. Por otro lado, también tiene un doctorado en Oxford en temas relacionados a innovación social y temas de pobreza. Presidió la Comisión para la Medición de la Pobreza en Chile y creo que ahora, si entiendo, también la está volviendo a presidir. Ha presidido la Fundación para la Superación de la Pobreza. Y además tiene una amplia trayectoria en temas de liderazgo, tiene varias organizaciones bajo el paraguas del Grupo Vertical, donde la empresa Vertical es una consultora dedicada a el tema de liderazgo y gestión del cambio organizacional. Además de eso, es profesor del MBA UC, donde fue profesor mío, y también es profesor del MBA de Wharton School of Business. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo, Nicolás. Qué bueno. Oye, Rodrigo, bueno, como habíamos comentado un poquito antes, cuando yo escucho tu trayectoria, efectivamente son como varias en una, pareciera ser, el tema de los medios de comunicación, de la pobreza, del liderazgo, el montañismo. Y me gustaría escuchar un poco de ti, cómo se amarran todas estas cosas en una sola historia. Mis hijas en el colegio, típico en el colegio, están, no sé, en cuarto básico, en quinto básico, les preguntan qué hace el papá y los niños contestan médico, abogado, arquitecto, y las mías no sabían qué contestar porque yo soy ingeniero de formación, pero de ingeniería no he hecho mucho. Se unían montañistas porque era más fácil y dibujaban una montaña, etcétera. Pero, mira, no, la verdad es que yo recién ahora, cuando ya tengo mis años, le empiezo a encontrar un sentido a todo lo que hice, porque, como tú dices, yo nada me completaba, ¿no? Hay amigos montañistas que su vida entera han sido montañistas y eso los completa. A mí eso no me satisfacía completamente. Me encanta y lo hago, pero después está el tema social de la pobreza. Yo trabajé mucho y sigo trabajando. De hecho, me acaban de nombrar de nuevo presidente de la Fundación Superación de la Pobreza. Después de 8 años que no fui, ahora vuelvo a ser. Como tú dices, presidí esa comisión presidencial para el cambio de la forma de medirla, etcétera. Hago clases, me encanta. La academia es una cosa que me gusta mucho. En fin, ¿no? Soy emprendedor, tengo una empresa de consultoría, de trabajo. Y fíjate que hoy día yo creo que me doy cuenta, hoy día si me preguntan, ¿no? Típico cuando uno va, no sé, al aeropuerto, tiene que salir y el policía te pregunta profesión, yo digo profesor, fíjate, profesor, más que nada. Y de alguna forma, ahora, lo digo ahora, no cuando tenía 30 o 40, pero lo digo ahora, todas estas experiencias han sido bien vividas, extraordinarias, fascinantes, pero en general todas me han dejado aprendizajes. Y esos aprendizajes son los que yo tiendo a compartir con los alumnos. Pero interesantemente, y a ti te pasó esto,
a través de experiencia. Más que pasar materia y contar, ¿no? Ustedes tengan su experiencia, ustedes hagan y extraigan de esa experiencia esos aprendizajes. Yo me compré para siempre el hecho que la educación tiene un método, una metodología que a mí no me termina de convencer, ¿no? Es que yo te paso la materia y después te pregunto cuánto estudiaste de esa materia. A mí no me termina de convencer. Prefiero, no sé cómo decirlo al revés, te pongo el examen primero, te hago que tengas la experiencia, que te equivoques, por si estás aprendiendo, ¿qué importa? Que te equivoques, que no tengas la respuesta, pero lo importante es extraer de esa experiencia tremendos aprendizajes. Y a mí me ha servido mucho, ¿no? Todas mis experiencias empresariales, académicas, sociales, de montañista, para traer, ¿no? Y extraer experiencias de aprendizaje que he aprendido en la vida. Por ahí creo que va, fíjate, tengo la impresión. Pero ahí, por ejemplo, cuando, no sé, pues estabas en la mitad del trayecto, tenías ahí 30 años, ¿cómo, qué sentíais? Porque claro, uno ve su trayectoria profesional, yo también lo hablo con también gente que ayuda a encontrar pega y como que tiene una sensación de como, ya, por acá va mi micro, por acá va mi trayectoria, pero en algo tan diverso, ¿cómo lo veis tú? ¿Cómo viviste eso? Lo que pasa es que, déjame partir con el montañismo. El montañismo es una cosa que yo tengo desde niño chico. A los 7 años yo empecé, me gustó, entonces fui a subir el San Cristóbal. Yo vivía mis padres, mi familia vivía en Pedro Alvía Norte, entonces subíamos al San Cristóbal todos los días. Era como el jardín detrás de mi casa. Y después fui al Manquehue, chicacha, tremenda expedición. Y así fui, ¿no? El plomo. Después vino la Católica y en la Universidad Católica conocí a Claudio Lucero y empezaron los cursos de montaña. Entonces, hice toda una. Pero como te digo, eso era parte de mi vida, ¿no? La otra parte era la academia. Yo me quedé inmediatamente profesor y empecé a combinar cosas. Yo, Ya. de estudiar ingeniería en la Católica, me quedé en la Católica como profesor, porque me gustaba mucho la docencia. Yo fui ayudante al tiro, al segundo año en la universidad ya era ayudante, me gustaba mucho hacer clases. Y además había una combinación perfecta, porque haciendo clases tenías más vacaciones, entonces podías salir a los cerros, etc. Ya. Después me fui a hacer mi doctorado, y en mi doctorado pasó lo de la pobreza. El tutor mío me dijo, ya, pero usted toda esta tecnología la hace ¿para qué? Y empezamos a trabajar en temas de pobreza, que son innovación y pobreza, cómo la innovación sirve no en sí mismo, sino que sirve para satisfacer las necesidades que la gente de menos recursos, de menos oportunidades tienen. Entonces empecé a trabajar en eso. Ojo, Pero y ahí, aquí perdón, pero hay mucho también de destino. Yo cuando volví del Everest hicimos al tiro una fundación para llevar niños a la cordillera, una forma de devolverle la mano a tanta gente que nos había ayudado. Entonces empezamos a llevar niños a la cordillera. ¿Niños de dónde? De los lugares que tienen menos oportunidades, de colegios públicos que no tienen toda la educación completa. Entonces lo empezamos a llevar a la cordillera. Entonces de ahí me llamaron para la Fundación Superación de la Pobreza. Entonces me metí ahí. Ahí aprendí de nuevo, me enseñaron mucho respecto de temas de pobreza. Viajé con esa gente a todo Chile, pero viajé por el mundo entero. Entonces se va como y todo te va llenando, pues, todo te va llenando. Entonces, pero de repente ya sabéis que tenemos que volver al cerro. Entonces fuimos al K2, 4 años después del Everest. Después te pide alguien, nos pidió Andrónico Luksic que lo lleváramos al Everest. Entonces suspendí todo lo otro. Montamos una compañía porque lo que habíamos aprendido lo queríamos entregar. Pero también entregamos una compañía que nos permitiera capearnos 2 meses cada 2 años en que prácticamente le ponemos llave a la compañía. Entonces no hay un accionista que te diga cuál es el rendimiento porque nos queremos ir al cerro. Entonces todo se empieza como a unir, a tejer en un verdadero ecosistema que yo creo que si le faltara alguna pata, después está mi familia, que acabo de hacer una expedición brutal con 2 de mis hijas. Entonces, es como mezclar todo. y en tu empresa tú eras el único dueño. No, esa es la historia en sí misma. Partimos 4 socios, de esos 3 socios que estaban conmigo no queda ninguno. Algunos salieron, bueno, a todos por distintos motivos, pero finalmente les compré sus participaciones, pero salieron por distintos motivos. Después conseguí otro inversionista y hoy día la compañía, básicamente yo tengo un poquito más de la mitad y la otra está repartida entre los trabajadores de la misma compañía que tienen acciones y accionistas de distintas empresas. No, lo pregunto porque aquí, claro, como siendo emprendedor, poder decir como, ok, voy a dejar un poco en el refrigerador la empresa 2 meses, no es una configuración trivial. Los socios entienden esto, todos lo entienden. O sea, de partida, no hemos repartido dividendos y no es que no haya plata para repartir, no estoy hablando de un gran dividendo, se podría repartir algún dividendo, pero queremos hacer inversiones, queremos ir a expediciones, etcétera. Entonces,
Ya. Todos los Está accionistas muy linkeado. entienden la filosofía de la compañía. Oye, y ya yendo como a algo más duro, de manera más o menos breve, ¿qué es para ti un líder? Uy. Yo sé que tú así ramos de esto, pero así como No, pero es para que la audiencia entienda. no, lo que pasa es que es muy difícil contestar esa pregunta porque si uno mira líderes históricos del carácter mundial, ¿no? Nelson Mandela, la Ujú. Margaret Thatcher, Trump hoy día, Teresa de Calcuta, son todos muy buenos líderes. Que te gusten es otra cosa, que lo que hagan es otra cosa, es distinto, ¿no? Entonces, no hay que confundir el instrumento de liderazgo con el objeto para el cual tú lo usas. Un cuchillo puede servir para algo muy negativo, infligir una herida muy seria a alguien, o para cortar una buena carne o hacer un buen asado. ¿Cachai? Entonces, Mm, la respuesta es difícil, ¿no? ¿Qué es lo que es un buen líder? Es el que consigue que un gran equipo constituya con él un gran equipo que lo siga y que logren un propósito que a toda esa gente le interesa. ¿Cachai? Eso es lo que... mm, Entonces, yo, por ejemplo, me gusta mucho la Fórmula 1 precisamente por esto, por seguir a los líderes. Entonces, el Lord, por ejemplo, en la Mercedes de Toto Wolff, digamos, cómo dirige todo ese enjambre de seres humanos para poder ujú. salir campeón, me parece súper interesante. Entonces, no te podría decir cuál es la definición, pero sí un líder logra buenos resultados, consigue propósitos, ¿no? Que como son grandes, es muy difícil conseguirlos solo, los consigue porque dirige y gestiona un equipo, ¿no? Que permite hacer esos logros que son... Entonces, pero para terminar, para mí la acción más relevante de un líder, no es la única, pero lo más relevante de un líder es la formación de un equipo excepcional. Y hay Mm. una vuelta, porque mucha gente te dice, líder, no, yo necesito buenos líderes para conseguir los resultados de la compañía, para conseguir las ventas, para conseguir la producción, para conseguir lo que sea, ¿no? Apagar el incendio. Yo doy vuelta a eso un poquito. Yo creo que el líder lo que tiene que hacer como acción principal es armar un equipo excepcional y ese equipo excepcional va a lograr cualquier resultado, incluso mucho más allá de lo que la gente... El rol principal de un líder es armar un equipo excepcional, creo yo, ¿no? Es mi filosofía. Mm, entiendo. Oye, y en tu experiencia, ¿qué es lo más duro que te ha tocado vivir como líder? ¿Y cómo lo enfrentaste? Lo más duro es la muerte de un compañero en el Everest en 1986, o sea, hace 40 años. Es lo más duro, ¿no? Porque tenía un propósito de llegar a la montaña más alta del mundo, ser los primeros chilenos, tenía un equipo extraordinario, etcétera. Y de repente te juega una mala pasada el terreno y un compañero fallece. Entonces eso fue muy duro, porque en los sentimientos y las emociones te mandan guarda abajo todo lo otro de propósito, de sentido, etc. De hecho, la mitad de esos expedicionarios nunca más hicieron montañismo. Fue tan fuerte el impacto que Ah, ¿en dijeron, serio? no, nunca más. Pedro ¿Esa Brales, fue tu Pablo primera Fonseca, expedición? dijeron, ¿sabes que no vamos a hacer más montañismo? No salimos de esto. Porque es muy fuerte el impacto. Otros, Cristian García Huidobro, yo, Claudio Lucero, dijimos, no, por el contrario, tenemos que seguir haciendo esto. Jefe, el jefe, el Mm, jefe de la expedición. Y fue muy difícil, pero ahí tomé una decisión que la tomé ahí en el minuto, después la reflexioné, pero era que para subir para enfrentar cualquier desafío, necesitáis estar bien intelectualmente, físicamente y emocionalmente, estar bien equilibrado, bien parado. Y yo me di cuenta que nosotros no estábamos, emocionalmente estábamos todos quebrados. Entonces teníamos la capacidad física, teníamos la capacidad, podríamos haber seguido, pero si hubiéramos seguido probablemente habría habido otro accidente, porque la gente estaba emocionalmente muy afectada. Y lo compartimos. Yo dije, mira, yo lo senté a todos, tomamos un té y yo dije, mira, yo creo que esta cuestión hay que suspenderla. Por el honor, por todo eso, pero también porque vamos a correr riesgos que no debiéramos correr. Y no volvimos. O sea, eso les pasó subiendo en el fondo. Claro, subiendo y cancelamos la expedición, fue el 86. Después fuimos de nuevo, ojo con esto, porque de los fracasos se aprende mucho. Fuimos el 89, no los mismos, como ya te conté, algunos no. Mm, Y llegamos a 300 metros de la cumbre, 400, no, 300 metros de la cumbre.
y nos tuvimos que volver por mal tiempo. Y fracasamos de nuevo. Entonces ya en Chile éramos, ustedes no se acuerdan de esto, pero en Chile éramos los... Además fue el 89, que es fatal porque el año 90 al final del decenio se hace la evaluación del decenio, ¿cachai? Entonces de los fracasos más grandes del deporte chileno es el montañismo, porque el 83, el 86, el 89 hemos fracasado, entonces ya no teníamos ninguna posibilidad. Y finalmente ahí, fuimos el 99 y subimos. Pero la segunda debe haber sido más difícil rendirse todavía, porque ya el segundo intento de repente no es algo tan evidente como lo primero, porque lo primero es un poco indiscutible, pero mal tiempo es como más gris, por decirlo así. Es totalmente, y además en la primera expedición fuimos, mi evaluación, que uno de los errores que fuimos un poquito sin todos los recursos, que no teníamos plata. Entonces dije, la segunda expedición hay que llevar todo. Entonces, todo. Entonces hicimos un trabajo empresarial de conseguir auspicio, etcétera. Entonces teníamos mucho más. Yo me acuerdo que, no me acuerdo las cifras, pero deben haber sido... Y chao. Y después ya nadie creyendo. Don Joaquín Mardones de Indura, que siempre dijo, ustedes tienen que volver, la tercera es la vencida, en fin. Pero ya fue muy difícil para la última expedición conseguir auspicio, porque ya estos gallos son los últimos. Y así todo. Si quieres construir equipos de alto desempeño como los invitados de este podcast, lo primero es poder reclutar y seleccionar a las personas adecuadas. Si necesitas apoyo con esto, te recomiendo StarHand, el auspiciador oficial de este podcast, y se especializa en construir equipos de alto desempeño para transformar las empresas de sus clientes. Te dejo el link en la descripción. Y en la primero, en el fondo, ¿cómo, cuando pasa eso, qué haces con el equipo, en el fondo, ahí, en ese minuto? Y después, ¿cómo afrontáis todo lo que viene después en Chile? Mira, para serte bien honesto, en esa primera expedición yo era cabro, tenía 30 años. Entonces, no es tan cabro, pero cabro para estas cosas. Estábamos todos porque éramos muy amigos, entonces muerto una vida. Habíamos entrenado 2 años juntos, entonces nos conocíamos a la perfección. Entonces el viaje de vuelta fue todo callado, en silencio, sin nada. A ver, en fin. Y cuando llegamos acá fue casi una diáspora. Cada uno se fue a su familia. Fuimos a ver a la familia, ¿no? A los papás de Víctor Hugo. Pero después cada uno como que se encerró en su familia, en sus lugares. No hicimos algo como colectivo, por tiempo. Después nos juntamos, como un par o 3 meses después, cuando ya estábamos un poquito sobrepuestos del impacto inicial. Y entonces empezamos esta conversación, que era una conversación que asumía que era sanadora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que se muera? ¿Que sumar? No, sí, yo no, etcétera. Hacemos otra, hacemos al tiro. Empezó al tiro esa conversación, que de alguna forma sirvió para aclararnos, porque lo que queríamos y lo que no queríamos, creo yo. Pero no hicimos nada de lo que hoy día yo recomendaría hacer. O sea, porque, claro, ¿qué recomendaría hacer en ese sentido? No, porque yo me habría sentado con todo, que de hecho después lo hicimos el 92, pero yo me habría sentado con todo, una buena cerveza, no al tiro, porque la emoción es muy fuerte, pero después en una reunión formal, con una cerveza, ¿no? Con un papel, un lápiz, y decir, bueno, ya, chiquillos, esto fue un fracaso, fue un dolor tremendo, pero ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo lo trabajó cada uno de nosotros en este par de meses que estuvimos solos? Necesitamos hacer algo colectivo. Habría tenido un diálogo mucho más riguroso, disciplinado, formal, incluso con un facilitador probablemente. Hoy día están de famosos los coaches, los mentores, probablemente con alguien que nos hubiera ayudado a ese diálogo. Nunca lo tuvimos. O sea, cada uno vio su duelo en la suya un poco, para bien y para mal. Y después nos juntamos y decimos, vamos de nuevo o no. Pero no hicimos aprendizaje colectivo, ¿no? Eso lo aprendí después. ¿Sí? Como te digo, yo hoy día recién, después de 40 años y de muchas otras experiencias, empiezo a entender cómo son estos procesos no son al lote, son de extracción de aprendizaje. Ya hay mecanismos, ya hay metodologías para extraer esos aprendizajes, etcétera. Cómo aplicarlos de nuevo, en fin. La tercera... Perdona, Nicolás, pero pasa mucho en las empresas. Yo soy, como tú muy bien, consultor y voy a muchas empresas y doy muchas conferencias. Y en Chile, por lo menos, se hace poco. En Chile, una empresa tiene un éxito, ¿no? Vende algo bien, le va bien, multiplica, ya. O le va más mal, ¿no? Trató de armar un nuevo producto y se vendió pésimo, o abrió un nuevo territorio y no le fue bien, o le fue estupendo, da lo mismo.
Independiente de los resultados, lo que yo siempre le recomiendo a las organizaciones, y son no solo las empresas y las organizaciones de la sociedad civil igual, son organizaciones humanas. ¿Sabéis qué? Siéntense y hagan, y hay metodologías para esto, un levantamiento de aprendizaje, independientemente del resultado, ¿no? Puede ser bueno o malo, ¿no? Pero hagamos, ¿qué aprendimos en esto? Y eso se hace con metodología, con disciplina, con rigurosidad, ¿sí? Y uno extrae esos aprendizajes porque o si no pasa que cometemos el mismo error 2 veces. Y eso se hace poco en Chile. Yo veo que las empresas no tienen un buen producto, ya entonces sigamos, no sé qué, o tienen no, ya esa cuestión no sirve para nada, hagamos otra cosa. Y no se aprende de los procesos. O sea, Claro, va como a la tincada. Claro, no hay un trabajo riguroso. Los equipos excepcionales aprenden en el proceso, se van desarrollando como equipo. Y eso me pasó a mí, porque a lo largo de estos 40 años he ido aprendiendo muchas cosas. Yo de liderazgo no tenía idea, yo soy ingeniero químico. Entonces cuando empecé con esto, y él ya era jefe y tenía que ir al CADO, entonces me empecé a leer el libro, empecé a estudiar el tema, me fui a las universidades que tú conoces, a Harvard, a Wharton, y estudié el tema. Si el liderazgo se estudia, no estoy diciendo que uno estudia y con que estudia, para volar un avión necesitáis estudiar, después horas de vuelo, necesitáis ejercer liderazgo para aprender, pero con una base conceptual muy importante. Entonces estudié liderazgo. Entonces al principio cuando me preguntáis qué pasó al principio, puras tincadas nomás, puro intuición. Pero cuando fuimos a la tercera expedición, el 92, que fue exitosa, yo ya había aprendido esto. Entonces cuando llegamos de vuelta yo dije, ve, la celebración está bien, pero vamos a sentarnos y con disciplina. Aprendimos un montón de cosas, como extrajimos. De hecho ahí aparecieron algo que otra gente había descubierto, pero son las habilidades interpersonales que tiene que necesitar un equipo. Un equipo necesita no solo de técnica y de competencia, sino que de cómo trabajar con otro, cómo dialogar con otro, cómo ponerse de acuerdo, cómo negociar, cómo trabajar en equipo, cómo el liderazgo no es de una persona, es siempre más mezclado, porque el que sabe o el que no sabe, ¿me explico? Entonces toda esa interacción humana, que en la escuela de ingeniería de la Católica, por muy buena escuela que es y es extraordinaria, te enseñan poco, es un aprendizaje. Entonces eso se va aprendiendo. ¿Y ahí cómo fue eso? El resto del equipo, tú fuiste jefe en la primera expedición, no sé si en la segunda, pero has tenido más roles de liderazgo en este tipo de expediciones. ¿Seguían creyendo en ti? ¿Cómo no se puso en duda tu posición o tu capacidad de tomar decisiones después de estos 2 fracasos? No. Eso es bien decidor, ¿no? O sea, esto no es democrático. O sea, Tenías buen equipo en ese sentido. Como cualquier emprendedor, tú eres un emprendedor y invitáis a la gente a trabajar en tu emprendimiento. Y algunos lo hacen y te acompañan, y otros te dicen, estáis locos y no te acompañan. En el caso de las expediciones es un poquito distinto, porque una vez que ya, entonces tú de alguna forma eres el que los invita y por tanto naturalmente eres el líder. Pero existe la posibilidad del motín en el montañismo, de todas maneras. O sea, en la expedición, ahí que no servís para nada, chao, nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos. Y eso nunca me pasó. Y yo creo que tiene que ver con estas intuiciones respecto de los diálogos, de las conversaciones, de compartir las opiniones, de valorar al equipo, ¿no? O sea, la gran mayoría de ellos, Cristian García Huidobro, Cristian Buraque, eran mejores escaladores que yo, ¿no? Entonces, ¿cómo les vaya a dar una instrucción? Tenéis que trabajar con ellos. Había capacidad de producción también, capacidad de organización, capacidad de levantar los fondos. Entonces, va a ir mezclando un poco todo, pero yo, afortunadamente, primero por intuición, pero después por conocimiento, hay acciones muy concretas de liderazgo, nunca pusieron en duda mi liderazgo, nunca. Interesante. Ya saliendo un poco del montañismo, probablemente vamos a volver, pero también lo que he visto es que también tuviste una experiencia bien interesante y harto aprendizaje en Canal 13. ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué lecciones sacaste de ahí? Es lo mismo, o sea, es otra experiencia, ¿cierto? Y la experiencia académica en la universidad es otra. Tuve una experiencia durísima, muy dura. El mundo de los medios de comunicación, bueno, hoy día ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy día, esto fue hace 25 años, ¿no? Y por tanto no existía nada, pues no existían redes sociales, ¿no? El canal era una entidad comunicacional de mucha relevancia en Chile. Entonces uno pasaba a ser de las personas más poderosas de Chile, ¿no? Claro, como influyente. Totalmente. Y lo que pasaba en el canal y lo que no pasaba era tremendo. Entonces tuve todo tipo de experiencias, todo tipo, porque como director trabajáis con los directores.
Pavés, Beltrán, Ducci, todos los que tú queráis. Pues, no sé, había que trabajar con grandes directores que a su vez eran dueños de sus programas. Entonces tú no es llegar y darle una instrucción, como a Gonzalo Beltrán, que en paz descanse, falleció, que era el famoso director de Viva el Lunes. No sé si alguna vez alcanzaste a ver Viva el Lunes, pero Viva el Lunes era el programa No, mayor pero he sintonía. escuchado el nombre, creo. Pero claro, era el programa mayor sintonía en Chile, el Quique Morandé, la Cecilia Boloco, etcétera. Tú no le podías decir, oye, esto no lo hagas y tenéis que conversar. Bueno, con Mario Kreuzberger. Mario Kreuzberger me invitó cuando yo asumí digo, quiero invitar a Miami porque quiero que conozcáis cómo es la tele en Miami. Entonces, Ujú. todos estos gallos, la Mercedes Ducci, que era, ¿no? Entonces eran gente realmente extraordinaria. Entonces, yo sabía de ingeniería y de montañismo, bueno, sabía algo de medios de comunicación porque mi mamá era productora de televisión, pero no mucho. Bueno, había trabajado en el Teleduca, yo había dirigido Mm. el Teleduc. El Teleduc era, hoy día ya no existe, pero era un programa de educación que se daba por las pantallas de Canal 13. Entonces conocía bastante el canal. En Por ese ahí momento, llegaste. en ese momento el canal era de la universidad, completo. Ya, De hecho tenían el mismo root. ya, Hoy día ya no, perfecto. pues hoy día una corporación completamente, ha cambiado mucho eso. Pero entonces no había directorio en ese canal. Don Leonor Ya. Rodríguez, que bien en paz descanse, que era el director anterior a mí, era totalmente solitario, digamos, no tenía un director, solamente respondía en una conversación uno a uno con el rector de la universidad. Entonces yo Ya. Claro. armé un directorio empieza a poner exigencias, entonces la gente de venta necesitan hacer reportes, etcétera. Empezamos a profesionalizar el canal de una cultura que era de un tremendo éxito, pero que además en ese minuto empezaba ya la competencia muy fuerte con Televisión Nacional. Entonces, habían cosas externas que habían que hacer cambios, etcétera. Entonces hubo que hacer reestructuraciones, etcétera. Y eso fue extremadamente difícil, extremadamente difícil. En el fondo, tú llegaste a hacer todas estas reestructuraciones. ¿Qué te pasó? ¿Hubo mucha resistencia? Yo he escuchado que como que, o lo que he investigado un poco es que tú tenías la sensación de que hubo un error de diagnóstico tuyo, tal vez en la velocidad de los cambios que tenías que hacer. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. La circunstancia ahí es bien específica. El canal financiaba un tercio o un cuarto del presupuesto de la universidad. Ah, ya. Entonces o sea, de alguna forma, y esto lo digo en forma como divertida, el Viva el Lunes financiaba los matraces de la escuela. O sea, toda la plata iba a dar a la universidad. Mira Todas tú. sus utilidades. Se gastaba mucho, pero no. Y yo al primer año le dije al rector que esto no puede seguir ocurriendo, porque por la competencia no había ninguna posibilidad de levantar esas ganancias que tenía el canal. Ya, De claro. hecho, yo llegué en octubre, ¿eh? Y ese año ya no habían. Entonces había que hacer una reestructuración brutal, en acuerdo con el rector. Tuve que hacer eso. Ahora, mi error de diagnóstico fue que eso se podría haber hecho con un periodo más largo, ¿no? En un periodo de 2 o 3 años. Esto es un transatlántico y yo sentía que el transatlántico se hundía y se hundía mañana. Y la verdad que los transatlánticos se demoran mucho en hundirse. Entonces podría haber sido más gradual. Podría haber sido más gradual. Pero no teníamos un directorio para que te acompañara en eso. Entonces la decisión fue mía, solo personal mía. Vamos a hacer esto de un viaje y eso puede haber sido un error. Otros dicen, bueno, es la única forma de hacer esto. En fin, pero yo creo que uno podría haber, si me tocara hacerlo de nuevo, lo habría hecho con más calma y con más diálogo con la gente, ¿no? Haciéndoles entender el Mm. problema, etc. O sea, yo creo que cuando he escuchado gente que ha hecho turnarounds, que igual conozco de cerca, en el fondo hablan mucho de que ese como apoyo político, o por ejemplo que el directorio esté muy alineado en lo que se va a hacer, es Total, clave, porque obviamente abajo hay que tener mucha resistencia. total, exactamente. Y aquí no había nadie. Entonces, además, yo era el blanco Mm, de todas las críticas, porque todo lo hice yo, ¿cachai? Entonces claro. no tenía no es, voy a decir esto, no es para decir, mira, esto es una decisión de directorio, es una decisión de los accionistas, no. Oye, Vamos, un Rodrigo, directorio, el directorio de a poquito empezó, pero había sido fuerte. ya, ya está, ya está enmarcado. Ya. Sí, claro. Oye, Además hubo cambio de rectora, porque yo tenía el respaldo del rector, Juan de Dios Vidal ya. Correa, que era, comillas, el presidente de mi directorio, que no había, pero era con quien yo hablaba. Ujú. Y hubo cambio de director. Pedro Rosso,
Esto hace 20 Ya. años, yo creo que esto no le interesa a nadie, pero Pedro Rosso quiso cambiar la estructura del canal completa. Ah, ya. Ya. Oye, volviendo al tema del liderazgo, pensando en, por ejemplo, cosas como el Everest, ¿por qué vale la pena ponerse una meta excepcional? O sea, ¿por qué hacer algo así, en el fondo? Porque, claro, uno diría, qué cosa más fuera de la zona de confort, pero uno escucha repetidamente que los líderes hablan de esto, de tratar de como llegar a, como que vale la pena de alguna manera hacer algo excepcional. ¿Por qué creéis que es eso? Yo no tengo una respuesta a eso. Es una cosa, de nuevo, de la guata. No, claro, ¿Ya? porque yo vi cuando tenía, como te conté, tenía como 7 años y vi una foto de Tenzing Norgay, el Sherpa en la cumbre del Everest, y dije, yo quiero hacer esta cuestión. Y como te digo, empecé a subir el San Cristóbal, el Manquehue, el Plomo, en fin. Después llegó la oportunidad de Claudio Lucero en la Católica, entonces ya, bueno, vamos a subir a la Concagua y vamos a subir el Ojo del Salado y vamos al Perú y vamos a Alaska, entonces de repente dijo, bueno, ¿por qué no vamos al Everest? Ya vamos al Everest. Todo montañista quiere ir, yo creo que a las montañas más altas del mundo, las montañas más difíciles del mundo. Todos los corredores quieren correr en Fórmula 1, todos los deportistas quieren ganar una medalla de oro, porque los apasiona, los apasiona. Les brota Mm, desde el sentimiento, les brota desde las entrañas, no es una cosa racional. mm, Y yo, mira, hay un libro que acaba de escribir Sebastián Montalva. Sebastián Montalva es un periodista de El Mercurio, de la revista El Domingo. ¿ya? Y es un libro que se llama Vidas Verticales. No lo tengo aquí, pero... y ese libro es una recopilación de todas las entrevistas que hizo la revista El Domingo a toda esta gente que hace montaña, que hace exploraciones, y ninguno dice por qué lo hace. Ninguno es capaz de decirte por qué lo hace. Pero si Mm, uno lee el compendio y lee toda la entrevista, algo te queda, ¿no? Algo emocional te queda, algo que yo hice algo que valía la pena, ¿sí? Steve Jobs decía hacer una muesca en el universo, ¿no? Hacer algo que te movilizó, insisto, desde las entrañas. Y yo siempre digo eso a mis alumnos. O sea, ojo, tienen una vida y esa vida hagan cosas que para ustedes sean significativas. Ojo, si usted quiere ser multimillonario, está bien, yo no es un problema material o no, es que lo que realmente te apasione. Cuando me tocaba ir a dar charlas al colegio de mis hijas, mi hija me decía, no diga esa cuestión, pues papá, que ya todo el mundo dice lo mismo, pero yo le decía, pero hija, sí es cierto, es cierto. Entonces, hay algo que te moviliza, que te dice, hay que hacer esto, ¿no? Perseguir tus sueños, ¿no? Yo escribí un libro que se llama Una escalera para alcanzar los sueños, ¿no? Perseguir tus sueños. Yo creo que eso es súper importante de una forma de mirar la vida. Es interesante eso, yo creo que realmente pasa que, claro, también yo creo que hay mucha gente que hoy en día banaliza esto y lo dice como sigue tus sueños, Ah, no, por supuesto, hoy con una día, mirada también no, cero claro, práctica. ¿Cómo lo veis? no, claro, o sea, hoy día en la metodología TikTok, como llamo yo, es muy relativo todo esto. O sea, esto ha cambiado muchísimo, ¿eh? Y es muy difícil de entender. Porque perseguir tus sueños no es que, ya se me ocurrió, entonces yo voy a, ¿no? Y mañana entonces vos estoy haciéndolo. No, pues perseguir un sueño no necesariamente implica, pero lo más seguro que tenga que ver con esfuerzo, con trabajo, con dar paz, ¿cachai? No es, porque eso no es un sueño, pues es una cosa, voy a ir al cine, pues, eso no es un sueño, Claro, ¿no? Que claro. voy al cine, compro una entrada y voy. No, esto es más largo, es más difícil, de hecho, ¿no? Entonces, Mm, como te insisto, es algo que te moviliza a la ventana, porque si es una cosa, si es un sueño inalcanzable, tampoco te moviliza. Porque yo mm, siempre he dicho, yo siempre quisiera ir a la luna, pues, weón, pero no tengo ninguna posibilidad, ¿cachai? Eso está fuera. mm, Pero ir al Everest era una cuestión difícil, pero alcanzable, tal vez, es una barrera muy alta. Entonces, si te pones una barrera muy baja, casi no es un sueño, casi es como una actividad, creo yo, ¿no? Entonces es mm. importante. Ahora, ojo con esto, tiene que ser para ti, importante. Yo creo que hoy día lo que ocurre es que mucha gente promueve un sueño que lo hace un poquito por otros, por la cantidad de likes en Instagram o en TikTok. ¿Me explico? No es una Mm, cosa... Cuando nosotros empezamos en el montañismo,
era una cuestión totalmente solitaria. Nadie sabía dónde uno iba, si subía el cerro o no. No había un estadio, no había, ¿no? Muchos deportistas. Yo hablé esto con grandes deportistas, con González, con Mazú. Ellos tienen un público. El montañismo no. Hoy día sí, pues. Hoy día tenéis, porque como tenéis los, ¿cachai? Entonces tenéis más likes, tenéis más cosas. Entonces, ojo, esto tiene que moverte a ti, ¿no? No moverte en la fama, ¿no? Y si uno mira a la gente, los pilotos de Fórmula 1, ninguno lo hizo por la fama. Los grandes actores, ninguno lo hizo por la fama, por el reconocimiento. Los grandes actores de cine me refiero. O los directores de cine. Los grandes artistas, ¿para qué decir? Pues, ¿no? Tampoco, ¿no? Eso viene como un añadido. Tú lo haces porque a ti te moviliza, no por el hecho del reconocimiento externo. Sí. Sí, tiene algo que ver muy con el deseo propio, al final. Que no Totalmente. es como Insisto, algo que te algo movilice a tan ti. externo. Oye, Rodrigo, y yendo al tema de este podcast, ¿qué es un equipo excepcional y cómo se construye un equipo excepcional? Bueno, hay un curso. No. Mira, un equipo excepcional, lo primero es que logra resultados excepcionales, sin duda alguna, ¿no? Pero no son resultados excepcionales en el sentido del valor, sino que le dan un beneficio. Lo del beneficio no es material, ¿no? Por ejemplo, la selección chilena del 2015 y el 2016, la selección de fútbol, ¿cierto? Copa Centenario, ¿sí? Y ganaron, ¿no? Y está bien, lo hicieron por ellos, etc. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es el beneficio de eso? Bueno, a Chile entero eso le benefició emocionalmente. Nos sentimos Tiene una campeones. externalidad positiva muy buena. Claro, y andábamos todos con el pecho inflado. No habíamos hecho nada, pero ¿cachai? Entonces, a eso me refiero, que un equipo excepcional logra algo que beneficie a todos, ¿no? Y no digo repartir utilidades, no digo solo eso, sino que tienen que ver con las cosas emocionales, ¿no? A eso me refiero con excepcional. La Copa Centenario, o sea, a 100 años no ganábamos la Copa, entonces no, es bien relevante. Lo mismo pasa con nosotros con el Everest. Yo creo que le otorgamos a Chile por lo menos unos minutos de felicidad. Mira, somos chilenos, compañeros, ¿eh? Somos los primeros en llegar a la cumbre del Everest. ¿Me explico? Hay algo de eso. Entonces, son resultados que benefician a todos. Eso es una cosa. Segundo elemento, ya lo dijimos, es que aprenden en el proceso. O sea, un equipo excepcional va aprendiendo, va mejorando y cachando dónde puede hacer que las cosas mejor, entonces va mejorando, va aprendiendo en el proceso, individual y colectivamente. Y lo tercero es que sean felices, pues, en el proceso. Entonces son tres cosas. Que hagan cosas relevantes para todos, que aprendan y que sean felices en el proceso. Y la verdad, Nicolás, cuando yo recorro muchas empresas, estas tres cosas se ven, es bien poco común. Es poco común. Hay compañías que logran resultados excepcionales, pero le están sacando la mugre a los trabajadores la pasan mal, duermen pésimo, dejan a las familias botadas con tal de lograr ese resultado. Entonces, claro, están logrando resultados excepcionales, pero no está ahí. O sea, y la gente no quiere seguir trabajando ahí. No están felices en ese proceso. ¿Sí? O sea, yo siempre digo, esto lo dicen a otra gente, pero yo digo, el domingo te dices, puta, qué rico, el lunes, mañana voy a trabajar. O sea, a eso me refiero, lo pasáis bien con tus compañeros. Y eso en el montañismo, a pesar de todo lo duro que es. Ernesto Olivares decía: yo a ustedes los quiero, les tengo cariño, les tengo afecto, les tengo admiración, les tengo respeto, ¿cachai? Entonces te acoge, es una cosa muy, muy, muy rica emocionalmente, ¿no? Ser feliz en el proceso. Por eso que Vertical tiene 30 años, pues. Yo cuando fundé esta compañía nunca pensé que íbamos a tener 30 años. Pero si tú vas para allá, la gente la pasa bien, ¿no? No es que no trabajen duro, porque subir un cerro es muy duro, pero son felices, y eso significa, ¿no? Y como te digo, aprender. Nosotros hemos aprendido cualquier cantidad. Entonces, esos son como los tres elementos de un equipo. Logran resultados excepcionales que benefician a todos, aprenden en el proceso y son felices. Claro, tú no conociste este movimiento, pero los hippies en los años 70 lo pasaban después, pero no lograban nada, pues, ¿cachai? O sea, era, claro, es vago. ¿Eh? Está bien, lo pasáis bien, estoy feliz, pero no lo. No, hay que mezclar. Y eso no ocurre muy. Y si tú y fueras como. Resumen, eso, perdón. No, dale. No, para hacerte el resumen, eso requiere de varias cosas. Requiere de un equipo humano que tenga colectivamente habilidades técnicas, obvio, que sean buenos para lo que hacen,
que tengan habilidades sociales o interpersonales de relación con el otro, ya lo dijimos, y un elemento más, habilidades personales. O sea, cómo yo me administro a mí mismo, cómo me gestiono, cómo veo mis temas de frustración cuando las cosas no resultan, mi resiliencia, cómo pongo a disposición de este equipo mi sentido del humor, toda mi inteligencia emocional. Un triángulo, ¿no?, de habilidades. Y de nuevo, en Chile tenemos problemas. En Chile, si uno mira, por ejemplo, los MBA, las técnicas están ahí. La gente sabe y te enseñan mucho. Marketing, contabilidad, finanzas, sin duda alguna. Pero habilidades sociales, un poquito menos, ¿sí? Y habilidades personales, ¿para qué decir? ¿No? De tu gestión personal. Necesitáis esas 3 habilidades. Y no te digo que todos sean, saquen un 7, ¿no?, en las 3, pero que las manejen. Y por tanto, un equipo tiene que entrenarse en las 3. No solo en lo técnico, sino que en lo social y en lo personal. Y a ese triángulo nosotros le agregamos 2 cosas. Cuando termino, después le agregamos 2 cosas. Primero, el propósito, y ya lo hablamos, ¿cierto? Un sentido que te dé sentido. Benito Baranda decía, en América Solidaria, yo trabajé con él, decía, mira, nosotros vamos a trabajar hasta que el último niño deje de ser pobre en América Latina. Nos vamos a morir sin lograr eso. Pero es muy movilizador esa cuestión. ¿No? Y abajo, sustentando todo esto, porque este triángulo persigue ese propósito, sustentando un set de valores. Y eso es súper relevante. También se trabajan poco en las organizaciones. Y yo no digo, porque si uno le pregunta el valor, el respeto, toda la gente va a decir, sí, aquí se respeta. El problema son los comportamientos cotidianos de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, y esto siempre lo pongo en clase, todo el mundo dice el respeto es parte esencial de cualquier equipo humano. Sí, todos de acuerdo. Pero nos faltamos el respeto duro y parejo. O sea, problemas de lenguaje, ¿para qué decir? Problemas de puntualidad. En Chile es una cuestión increíble la falta de respeto con la puntualidad, ¿no? Como si el otro gallo estuviera disponible para siempre. Entonces, está bien, yo no, pues también es tema cultural, pero tú tenés que bajar esos valores a qué comportamientos cotidianos vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, excelencia. Las cosas hay que hacerlas bien. En el montañismo no te queda otra, porque si no te matáis. ¿Sí? Entonces, no hay un supervisor, nadie necesita estar supervisando qué hiciste o qué no hiciste. Todo el mundo hace sus cosas a la perfección. Nadie pregunta. Oye, hay que ir a poner una cuerda, va y la pone bien. Entonces, hay un set de valores que hay que discutir. Armar todo eso es difícil, no es tan fácil. Y, Rodrigo, si tú fueras un líder, no sé, un líder joven, 30, 35 años, tenés que armar un equipo, ¿cómo lo armaríais? ¿Cómo construiríais un equipo que fuera lo más excepcional posible? Que obviamente realmente es limitante, en fin. Bueno, yo lo que haría, ¿no? Y lo hago, hoy día yo invito a las personas, mira, esto es lo que queremos hacer. Queremos superar la pobreza en Chile o bajarla de 2 dígitos, ¿no? Por ejemplo. O queremos tener una experiencia en mi clase, ¿no?, extraordinaria, que los alumnos queden realmente no solo felices, sino que impactados por lo que hacemos. Esos son propósitos. Andrés Álvarez, que es el coprofesor mío, está llamado a hacer esto, ¿no? Hay un propósito, hay un sentido, porque esto es lo que queremos hacer, primero. Segundo, ya, pero esto lo hacemos con ciertos valores. Que nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que haya valores universales, porque son, de alguna forma, son un poquito, tal vez el valor es universal, pero el comportamiento, por ejemplo, respeto, o sea, ya, pero nos vamos a respetar, pues, viejito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, vamos a llegar a la hora. Eso es de partida. Tom Hanks dice que había que llegar al estudio 5 minutos antes de la hora de grabación. Siempre dijo que eso, y eso lo puedo hacer yo. Ya, en Chile tenemos ya, entonces, pero 10 minutos de gracia, 15 minutos de gracia, ya, 15 minutos, pero no más que eso. Nos ponemos de acuerdo, ¿cachai? En ciertos comportamientos, valores. Y después, estudiar a los integrantes en ese triángulo de habilidades. Y por tanto, capacitarlos, porque no necesariamente las tienen. Capacidades técnicas, sí. Un cabro joven entrando tal vez no sabe todo lo que hay que saber de contabilidad o no sabe todo lo que hay que saber de las leyes corporativas, de no sé qué. Pero también habilidades sociales y habilidades personales. Y por tanto necesitáis gente, coach, buen coach. Coach en Chile todavía tiene algunas particularidades que a mí no me terminan de satisfacer, pero buenos coaches, ¿cachai? Buenos instructores en habilidades sociales. Y se va construyendo un equipo de toda esa naturaleza. Porque tú, como jefe, porque un equipo excepcional lo que va a enfrentar finalmente, y eso es otro capítulo completo de este programa, son desafíos adaptativos. Cómo superar la pobreza. Súper adaptativo.
cómo subir al Everest, súper adaptativo, con una ruta difícil. Entonces, ¿dónde está la respuesta? No está. Hay que encontrar en el equipo. Entonces, ese equipo tiene que ser tan potente que no solo ejecute bien las indicaciones que uno le hace, sino que reflexione cuáles son las acciones que hay que hacer y proponga. En ese sentido, parece ser que la meta o el propósito al final genera como un feedback positivo, o sea, es súper necesario para poder después atraer y reclutar bien. Yo lo veo en mis clientes, o sea, los que tienen un proyecto choro y ambicioso, es mucho más fácil atraer talento que los que andan ahí al 3 y al 4 y por lo tanto podía atraer talento más o menos y se genera una cosa más o menos. Realmente como que es bien determinante. Pero hay como tú decías, una retroalimentación, porque muchas veces ese propósito que a ti se te ocurrió y que invitaste a la gente a ese propósito, dado que este equipo es tan excepcional, mueven ese propósito a otro estadio, incluso. A nosotros nos pasó, no sé si tú lo viste en clase, pero nos pasó en el Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo. Sí. Que el equipo completo decidió que fuéramos todos a la cumbre, cosa que era una cosa paradigmática en el montañismo. Cambiamos el paradigma del montañismo. Y eso no se me había ocurrido nunca a mí como jefe de la expedición, se le ocurrió a ellos. Y lo hicimos. Entonces, el liderazgo empieza a ser un liderazgo mucho más compartido, ¿cachai? No hay un líder y unos seguidores, sino que hay una interacción entre ellos. Y se va dando esto. Pensando también en tu trayectoria respecto a la pobreza y respecto a lo que estamos hablando, hoy en día tal vez antes estaba menos como en boga, pero hoy en día está muy en boga la tensión que hay para los emprendedores entre como rentabilidad e impacto. ¿Ya? Impacto social, ambiental. Entonces, hay muchos que, bueno, sean solo por la rentabilidad, hay otros que sean mucho por el propósito y andan medio descarrilados, full quebrados y hay varios experimentos de eso. Y hay algunos que un poco tratamos de navegar entre medio. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Y cuál es tu recomendación? Steven Spielberg, lo leí yo alguna vez, Steven Spielberg se felicitaba y se ponía extremadamente feliz cuando a una de sus películas le iba bien. ¿Por qué? Porque eso le daba los recursos para hacer otra película. Entonces, esta es mi posición, no estoy diciendo que sea así, mi posición. Los recursos son no solo financieros, los recursos financieros, los recursos humanos, la gente, son claves para cualquier propósito. Claves. De hecho, Patagonia, que es una compañía, no sé si la conocí, de la ropa, de montañismo, etcétera, que ahora acaban de transferir Yvon Chouinard a un trust, etcétera. Yvon Chouinard decía, en términos de responsabilidad social empresarial, el impacto, la primera responsabilidad que tú tienes es con la salud del negocio. Mira las palabras que ocupa, la salud del negocio. Que el negocio sea rentable y que genere financiamiento, que genere flujo. Entonces, cuando los cabros se acercan a mí y me dicen, no, que esto es un impacto, que sea, ya, pero ¿cómo vamos a financiar todo esto? Está bien, yo feliz, pero hay que buscarse un mecanismo de impacto. Fíjate que en California, en Palo Alto, en Silicon Valley, los principales emprendedores son todos egresados de Stanford. Obvio. ¿Cuál es la segunda universidad que más contrata gente en Silicon Valley? Wharton. ¿Por qué? Porque los de Wharton son secos para la finanzas y para la administración y para la gestión. ¿Cachai? Entonces no es... Tú necesitas... Por eso necesitas un equipo. Tú necesitas gente realmente buena para la administración. Disney, este es un caso conocido. Walt Disney era un soñador, propósito y toda la cuestión. Si no hubiera sido por su hermano Rob, no existiría. Rob Disney que manejaba las cuentas, los Excel, no los Excel en ese tiempo, pero, ¿cachai? Entonces, no es ni lo de hecho, hay un gráfico de la acción de Disney. Cuando el hermano se muere, se desploma. Esta dicotomía que hay entre impacto y rentabilidad, y esta es una opinión mía, ya lo hice en vertical, la rentabilidad es para que el negocio funcione, haya salud, etcétera, ¿no? Y ya, está bien si hay reinversión o alguna repartija de dividendos, etcétera. Pero el propósito profundo es el de impacto. Pero necesitáis tener un muy buen rendimiento financiero y económico y una muy buena gestión de tus recursos humanos, sin duda. Por eso que no es fácil, pues. Si no, todo el mundo lo haría, pues. Totalmente. Ojo, Patagonia es, primero, con la salud del negocio. Segundo, con la salud de tu gente, de los trabajadores de la compañía. Después, con los clientes. ¿Cacha, pues, bueno?
y después con la comunidad y al último con el medio ambiente. Uno que piensa que Patagonia está preocupado del medio ambiente, y está muy bien, pero es el último de los 5. Tiene que ser como bien Y es una compañía realmente extraordinaria que tiene mucho impacto, cualquier cantidad. Pero además, ¿cómo se mide el impacto? Yo hice mi doctorado en todo esto. Bueno. Y una vez fui a Francia, haciendo mi doctorado, fui a investigar gente, viajé por el mundo, no sé qué, París, me dijo, oiga, pero espérese, pues, el impacto más grande que viene son los teléfonos celulares. Y si tú miráis, el impacto de los iPhone en el planeta es brutal. Es brutal, ¿sí? Le dio oportunidades a la gente de menos recursos tener acceso a una infinidad de cosas. Y no estaba en la mentalidad No era una de fundación. ese tipo de impacto. No era una cuestión social, Sí, pero era una cosa que justamente le servía a la gente, ¿no? Y Steve Jobs decía, partamos de lo que quiere el cliente de ahí para atrás. Y ahí vamos los ingenieros, no al revés. No es que los ingenieros produzcan una cuestión y eso vamos a ver cómo se lo encajamos a la gente. Entonces, hay mucho que pensar en eso. Y por eso que son tan importantes los equipos excepcionales, los directorios en los emprendimientos. Y los directorios son muy relevantes. Porque los directorios te dan esa visión. Tú tenés, insisto, Benito Baranda quería esto, ¿no? América Solidaria, pero estábamos todos los otros días, ¿cómo financiamos esta cuestión? ¿Cómo conseguimos los recursos? ¿Cómo nos cuidamos? La supervivencia de esto. Entonces, hay que armar equipos de trabajo, incluidos los directorios, que te ayudan en eso. Sí. Equipos de gente distinta, al final, también. Justamente. Totalmente, de distintas competencias, de distintas diversidades, distintos orígenes, etcétera. Oye, Rodrigo, pero la Patagonia es muy importante. Tú tenés que tener muy clara la salud del negocio. Para los que quieren tener impacto, otros los que quieren ganar plata, que ganen plata, pero los que quieren tener impacto necesitan la salud del negocio. Es importante. En ese sentido, tú que en el fondo has estado ayudando a líderes haciendo este tipo de consultoría, ¿cuál es el principal desafío que hay en el liderazgo actual? Porque igual eso va cambiando también, sin duda. Ya, los principales desafíos que yo veo es cómo entender si uno compra este tipo de cosas como Steve Jobs a partir de los clientes, la salud del negocio, Ronald Haidt respecto a los desafíos adaptativos, etc. Vuelvo para atrás. El principal desafío de un gran líder es armar un equipo excepcional. Y eso significa con distintos talentos, distintos orígenes, distintas capacidades, etc. O sea, y yo lo que hablo con los gerentes generales o las gerentas generales de las compañías, el otro día tuve una coronel en una entrevista, están preocupados del resultado, del propósito. Está bien, ¿no? Yo no estoy diciendo. Yo le pregunto, ¿pero cuánto le dedicáis tú a la preocupación de armar este equipo en tu semana? Cero. O sea, honestamente, cero. No. De repente tengo una conversación con alguien, pero no lo tengo en mi radar la construcción del equipo. Lo que tengo en mi radar es el resultado del quarter para el directorio, el resultado para los accionistas, el great place to work puede ser, ¿cachai? Pero no. Y yo lo que digo es, tú tenés que dedicarle tiempo significativo a armar ese equipo. Si logras armar un equipo excepcional, que no estoy diciendo que sea fácil, pero si lo logras armar, ese equipo excepcional va a llevar a tu compañía, a tu organización a resultados que ni siquiera tú imaginas. Entonces, pones por delante el armado del equipo más que los resultados, la meta o incluso el propósito que quieres lograr. Este es el propósito, está bien. En la cumbre del Everest. Pero ¿cuál es el equipo que yo necesito para eso? O sea, el foco sería importante. Reclutar, capacitar y aprender, en el fondo. Como totalmente. 3 cosas clave. Totalmente. Oye, Rodrigo, ya para ir cerrando, ¿hay alguna como otra lección o algo que queráis rescatar que valga la pena decir sobre este tema? ¿Sabéis lo que pasa? Es que si uno se cree, déjame ir a la parte del medio, ¿cierto? Resultados de alto impacto, finalmente tomando el lenguaje, aprender en el proceso y ser felices. Si uno se compra lo del aprender en el proceso, te da para la vida completa. Porque siempre, aunque seas exitoso, de alguna suerte de humildad, decir, ya, pero ¿qué aprendimos? ¿Cómo podemos hacer distinto esto? ¿Cómo podemos ampliar esto? ¿Te fijas? Entonces te da un sentido a la vida. Sí, completamente. Te da un sentido un poco más de proceso. Vivir. Claro. Entonces, llegamos a la cumbre del Everest, ya, pero ¿qué hacemos ahora? Vamos a esto, hacemos una expedición, entonces nos vamos a Groenlandia
hacer una expedición en kayak para lo del cambio climático y te metías en el tema del cambio climático, entonces ahí armáis otro equipo, después te metías en la Fundación Superación de la Pobreza, porque estos cabros que llevamos a la fundación son de la pobreza, entonces tenéis que la familia, ¿cachai? Te da alimento para tener una vida muy rica en experiencias y en convivencia con mucha gente. Es un buen punto. Es un buen punto. Oye, Rodrigo, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, haber estado acá. Creo que son lecciones súper valiosas. Encantado. Así que, bueno, si quieren seguir viendo contenido como este, por favor, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Rodrigo. Te pasaste. Gracias, Nicolás. Un placer.